sentí y estaba hablando con mi papá que hiciéramos algo para poder como terminar este tiempo de un clamor y sabes, el día de hoy quiero hablarte acerca de la oración y le preguntaba a Dios qué decirles o cómo comunicar esto de la oración, ¿verdad? Porque muchos, ¿cuál es la definición que todos nos sabemos acerca de la oración? Hablar con Dios, ¿verdad? Para todos, si tú le preguntas a alguien qué es orar, te va a decir es hablar con Dios. Y sabes, estaba orando y Dios me ponía esta frase y me decía: Benjamín, la oración sin obras está muerta. Quiero que le digas a tu vecino: la oración sin obras está muerta. Y cuando Dios me dijo eso, le dije, como que me suena esa frase, Dios, yo creo que te equivocaste de versículo porque el que yo conozco es que la fe sin obras está muerta. ¿Han escuchado ese versículo? Y quiero que vayamos allá a Santiago. Este versículo está en Santiago 2 y quiero que me acompañen allá a Santiago 2 del 14 al 17. Y estoy leyendo aquí de la versión NTV y en Santiago 2 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene de comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y sabemos, y bueno, cuando leemos este versículo, en realidad es un versículo fuerte, es un versículo donde Santiago está utilizando para comunicar que sin la fe o que la fe sin acciones, que si dices que tienes fe pero no haces algo al respecto, entonces esa fe está muerta. Y cuando Dios me estaba diciendo, quiero que prediques acerca de la oración, le dije: Dios, y que me dijo, la oración sin obras está muerta, y me acordé de este versículo. Me dijo: quiero que cambies en este versículo fe por oración. Así que voy a volver a leer este versículo, pero voy a cambiar fe por oración. Y dice: amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que ora si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de oración salvar a alguien o hacer algo? Supónganse que ven un hermano o una hermana que no tiene de comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Como pueden ver, la oración por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Cuánto tiene sentido esto, no? Y quiero el día de hoy hablarles que estamos viviendo en un tiempo en la tierra, estamos viviendo en un tiempo en México y aún este 2020, donde sentía que Dios está diciendo: en este momento la oración no es suficiente. En este momento, el hecho de que tú y yo como iglesia constantemente estemos orando no es suficiente. Y quiero aclarar desde el principio, lo que les estoy diciendo no es que la oración no sirve o que la oración no tiene consecuencias. Por supuesto, o sea, la oración es una de las armas más poderosas que tenemos. La oración nos transforma y como dije hace un momento, yo creo que es imposible que tú y yo oremos y que nada pase. Pero sabes, creo que en este tiempo, como leamos en este versículo, si no tenemos acciones que respalden nuestra oración, entonces no es suficiente. Tanto en la iglesia como en nuestra vida personal, si no tenemos acciones que respalden tus oraciones, entonces esa oración no es suficiente. Y me encanta lo que dice este Santiago, porque no sé si ustedes se pueden imaginar esta escena donde dice que tú ves a una persona, ¿verdad? Y ahorita que empieza el frío y estamos haciendo esto de manos de ayuda, pero imagínate que tú ves una persona en el frío y que vas pasando y le dices: yo voy a orar para que Dios te provea de una cobija, hermano. Y te sigues de largo. ¿De qué sirve esa oración?
¿Puede que Dios mande a alguien en 5 años para darle una cobija? Sí. Puede que tú ores y te conectes con Dios, sí, pero sí, creo que eso es un ejemplo muy claro que podemos ver con que la oración tiene que estar siempre respaldada por acciones. Porque si tú pasas por esa persona que está teniendo frío y no le das tu capa, no le das tu chamarra, entonces el hecho de que tú ores por él no cambia la situación real de esa persona en ese momento. Y creo que en este punto donde estamos viviendo en el mundo, en el 2020 con la pandemia, creo, y siempre como iglesia, creo que a veces hemos visto la oración simplemente como una lista de encargos a Dios. Y como les decía ahorita al principio, ¿cuántos de ustedes han visto lo que está pasando en el mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos visto las noticias y le decimos, Dios, por favor, haz algo? Y sabes, yo creo y te quiero proponer el día de hoy que muchas de las oraciones de Dios son contestadas por medio de ti. Muchas de las oraciones de Dios son contestadas por medio de ti. Y así que quiero darles algunos puntos prácticos acerca de la oración. Porque creo que si como creyentes, si como hijos de Dios cambiamos la forma en que vemos la oración, entonces vamos a cambiar la forma en que vemos al mundo y vamos a cambiar la forma en que vivimos nuestra vida cristiana. Así que lo primero que te quiero decir es, la oración no es acerca de cambiar a Dios, sino de cambiarnos a nosotros mismos. Se los vuelvo a decir, la oración no es acerca de cambiar a Dios, sino de cambiarnos a nosotros mismos. Y me encantan, ¿verdad? Hay dichos mexicanos que son increíbles y uno de mis dichos mexicanos favoritos es el de hacerle manita de puerco a alguien. ¿Alguien ha escuchado ese dicho? ¿Sí? Y yo no sé si un colombiano o si una persona que no es mexicana escucha ese dicho, ¿qué diría que significa, verdad? Pero ¿cuántos sabemos lo que significa hacerle manita de puerco a alguien? Sí, es así como de convencer, es como de forzar a alguien y es como cuando su hijo está ahí con su mamá, ¿verdad? Pidiéndole permiso que le compre a alguien algo. Y sabes, muchas veces pensamos que la oración es así, es hacerle manita de puerco a Dios. Muchas veces pensamos que la oración es tratar de convencer a Dios de que haga algo o de que haga algo, pero yo te quiero proponer que la mayoría de las oraciones que tú y yo tenemos, Dios ya las quiere hacer. La mayoría de las oraciones que tú le haces a Dios en tu día a día, Dios ya las quiere hacer, Dios ya te las quiere entregar. Y lo primero que tenemos que cambiar acerca de la oración es que no es hacerle manita de puerco a Dios. La oración no es tratar de cambiar a Dios. La oración muchas veces se trata acerca de cambiarnos a nosotros. Se trata acerca de nosotros convertirnos en la solución por aquello que estamos orando. Te lo voy a decir, muchas veces la oración se trata de que tú te conviertas en la solución por aquello que estás orando. Pero cuando pensamos que tenemos que convencer a Dios para que haga algo en nuestras vidas, cuando pensamos que tenemos que estar ahí convenciendo a Dios para que conteste nuestras oraciones, entonces vas a pasar la mayoría de tu tiempo convenciendo a Dios en vez de teniendo acciones. Y creo que hemos tenido este concepto de oración como que es solamente pedir o solamente, ¿verdad?, comunicarle a Dios lo que queremos que Él haga. Y creo que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que transicionar de hacer la oración acerca de pedir y hacer la oración acerca de dar. Quiero que ahí donde estás, por un momento pienses en tus oraciones en tu día a día. Quiero que pienses qué es lo que normalmente oras. Quiero que pienses cómo se ve tu oración, cómo se escucha tu oración. Si tu oración es
¿verdad? Simplemente como Dios, por favor, dame esto, Dios, por favor, haz esto, Dios, por favor, y te encargo a Juanita, y Dios, por favor, te encargo a mi esposo que tú lo cambies en el nombre de Jesús, amén. Quiero que analices cómo se ve tu oración y sabes, Dios me decía esto, y lo estoy experimentando ahorita, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son papás o papás padres? No papas, ¿verdad? Me faltó el acento, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son papás? Y sabes, y ahorita yo lo experimento, ¿verdad? Tengo un hijo de 1 año y yo puedo decir que mi hijo me ama. Obviamente más a su mamá, ¿verdad? Porque su mamá es la que siempre está ahí y ella le dio, la amamantó y todo, pero en la vida de una persona hay una transición que me encanta. Y creo que ustedes que son adultos, o la mayoría que están aquí que son adultos, ¿cuántos de ustedes podrían decir en este momento que aman a sus papás por lo que les dan? Sí, pasan, ¿verdad? Ok, ¿a qué me refiero con esto? Creo que la mayoría de los que estamos aquí en este momento, en este punto de nuestra vida, amamos a nuestros papás por quienes son, no por lo que nos dan. Creo que, y esa es la transición que existe en la vida de un niño o de un hijo, ¿verdad? Un niño cuando tiene 5 años, la forma en que recibe el amor de su padre o la forma en que recibe y dice, wow, amo a mi papá, ¿por qué es? Porque le compró un juguete, porque lo llevó por un helado, porque cumplió la petición que tenía ese hijo, ¿sí o no? Y tú como papá, ¿verdad? Entiendes o podemos saber que un niño a lo mejor de 5 años no tiene la capacidad de entender o de comprender todo lo que conlleva ser padre, todo lo que conlleva el hecho del amor que tú le estás dando para incluso comprarle algo. Para un niño de 5 años, la acción que determina si lo ama o no su papá es que le compre una paleta. Pero conforme vamos madurando, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, conforme vamos aprendiendo acerca de la vida, nos damos cuenta que el valor de nuestros padres no fue tanto lo que nos dieron, sino fue quiénes son ellos para nuestra vida, el sacrificio que hicieron. ¿Sí están conmigo? Y tenemos que hacer lo mismo con Dios. Para muchos de nosotros, Dios sigue siendo el que cumple nuestras peticiones. Para muchos de nosotros, el amor de Dios solo se ve reflejado si cumple o no nuestros caprichos. Para muchos de nosotros, nuestras oraciones y nuestra relación con Dios solamente es si cumple lo que le pedimos o no. Y es lo mismo, la definición de oración que la mayoría de nosotros conocemos es hablar con Dios, que se podría traducir o que la podríamos transicionar a tener una relación. Y volviendo al ejemplo que les estoy dando, ¿cuántos de ustedes en algún punto de su vida adulta, ya cuando ustedes tenían hijos, cuando sus papás ya estaban más grandes, tuvieron una conversación con sus papás que dijeron, acabo de ver a mi papá y a mi mamá de una forma que nunca los había visto? ¿Sí? Que a lo mejor su papá, su mamá les contó su infancia, les contó una anécdota, les contó todas las luchas que tuvo que pasar para llegar al punto donde estaban. Y a veces tú te preguntas, ¿y por qué nunca supe eso? ¿O por qué nunca había tenido una conversación así con mis papás? ¿Sí les ha pasado? Y es lo mismo con Dios. Tu oración o lo que oramos constantemente en nuestras vidas determina cómo está nuestra relación con Dios. Y si tu relación con Dios, o en otras palabras, si tu oración con Dios solamente son peticiones y solamente es como dame, dame, dame y quiero que hagas esto, entonces digamos que tu relación con Dios es como la de un niño. Pero si tu relación con Dios es acerca de conocer el corazón de Dios, si tu oración con Dios es acerca de saber quién es Dios en tu vida, si tu oración con Dios y tu comunión con Dios es acerca de conocer al Padre, entonces es ahí donde empezamos a madurar nuestra oración y ya Dios no solo se vuelve el Señor en el cielo con barba blanca, que es todopoderoso y que cumple nuestras oraciones y nuestros caprichos. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, quiero que vayamos rápido a Mateo 6 y voy a leer el versículo del 5 al 8
Pero ese versículo me gusta porque Mateo 6 es cuando Jesús empieza a hablar de la oración, cuando Jesús enseña acerca de la oración y quiero que leamos este versículo. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Este versículo tiene tanta verdad y tiene tanto de lo que podemos aprender y queremos tener un tiempo de administración al final, así que me voy a ir un poco rápido, pero lo primero que está, y déjamelo ahí el extendito, lo primero que está diciendo ahí Jesús es que cuando nosotros oramos, lo tenemos que hacer en privado. Cuando tú y yo oramos, tiene que ser una comunión en privado con Dios Padre. Ahora, no estoy diciendo que cuando hay oración, por ejemplo, los martes, o cuando tenemos una velada, o cuando como iglesia oramos, eso está mal. No, 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 no. Lo que está diciendo Dios, o lo que está diciendo ahí Jesús, es que tu oración no necesita ser escuchada por los hombres. Que tu oración no depende de los hombres, no depende de si la escuchan los hombres o no, que tu oración depende si la escucha Dios, tu oración depende de cómo está tu conexión con Dios. Y en ese tiempo, y para que entiendan un poco del contexto, Jesús lo está diciendo porque en ese tiempo los fariseos generalmente oraban en las calles, oraban en las plazas públicas. Y los fariseos eran los religiosos, eran, digamos, los maestros de la religión en ese tiempo. Entonces, imagínense que hoy en día los pastores agarraran y se fueran ahí a Luna Park y se pusieran ahí en medio de todos y empezaran a orar su vida privada y todo lo que estaba pasando. Ahorita decimos, no, pues yo no haría eso, pero antes, en ese tiempo, era eso como algo increíble, era así como de wow, ve esa persona tan espiritual que está orando en Luna Park y está orando en voz alta y puedo saber que estaba, o sea, esa era la forma. Entonces Jesús ahí está diciendo, en otras palabras, porque ahí digamos que los judíos y en ese tiempo todavía tenían la perspectiva de que la oración la tenían que escuchar Dios, y ahorita voy a hablar de eso. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús le dice, no, 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 la oración es simplemente tú y Dios. La oración tiene que ser tú y Dios haciendo esa comunión. Entonces, y yo creo que es una de las armas más poderosas que tenemos como iglesia y como creyentes, el orar en comunidad. Y lo que hicimos esta semana fue increíble. ¿Por qué? Porque hay un poder especial, hay algo transformativo acerca de la oración en grupo. Y puede ser un grupo como nosotros como iglesia, o puede ser tanto en grupo como en tu familia. O sea, orar en familia es poderosísimo. Orar con tus hijos, con tu esposa y sentarte en tu sala, sentarte en el lugar donde estás y orar, eso es súper poderoso. Pero la esencia de lo que está diciendo Jesús es, la oración es acerca de tú y Dios. Y luego dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensas que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y sabes, quiero decirte algo que suena feo. Dios no escucha tus oraciones. Dios ve la actitud de tu corazón. La oración no es definida por lo que dices. La oración es definida por lo que hay en tu espíritu, por lo que hay dentro de ti.
Y ustedes lo pueden saber, o sea, ¿cuántos saben que tú y yo podemos orar sin decir palabras? O sea, y soy real con ustedes, yo la mayoría de las veces trato de orar en voz alta porque si oro en voz baja me duermo. Generalmente cuando me despierto en las mañanas y trato de orar, si empiezo a orar en voz baja, siempre me miento a mí mismo y digo, ay sí, ahorita no voy a orar en voz alta y me duermo. Pero puedes orar en voz baja, o sea, puedes orar sin decir palabras y aún así conectar con Dios. Entonces, lo primero que está diciendo aquí Jesús es, la oración no se trata de lo que dices, no se trata de lo que oras, no se trata de las palabras que salen de tu boca, se trata de la actitud que hay en tu corazón, se trata de lo que existe dentro de ti y que está teniendo comunión con Dios. Ahora, tampoco estoy diciendo que el orar en voz alta o que decir tu oración está mal, pero lo que pensamos y lo que a veces tenemos que quitar de nuestra mentalidad es que qué tan alto oras o qué tan fuerte oras tiene un impacto en si te escucha Dios o no, qué tan hermoso oras tiene un impacto. O sea, yo admiro a muchas personas que cuando levantan su voz y oran, parece que están diciendo poesía, ¿verdad? Y combinan las palabras tan padre y yo cuando oro es como de, sí Dios, y me trabo y por favor, pero lo que está diciendo Jesús es, Dios no escucha tanto lo que dices, sino quién eres, lo que hay dentro de tu corazón. Y luego también creo que Jesús dice que no sean vanas repeticiones, porque como les dije, la oración no es tanto acerca de lo que dices, sino de lo que haces. Entonces, si pudiéramos ver otro ángulo de este enunciado que está diciendo Jesús, te quiero proponer que sonaría algo así como de, Jesús está diciendo, sí oren, sí digan cosas, pero la oración no se trata de vanas repeticiones. En otras palabras, la oración no va a ser contestada por cuántas veces oras por ellos, sino también por cuánto y cuándo actúas por esa oración. Jesús creo que está diciendo algo como de, no se trata tanto de si te aprendes la oración de memoria o si oras por ello todos los días, que es valioso, sí, pero creo que se podría entender de otra forma. Jesús está diciendo que sus oraciones no solo se queden en repeticiones, sino que también sean acciones. Que sus oraciones no solo se queden en decir algo, sino también se haga en actuar algo. Y luego Jesús termina diciendo esto, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Y yo llevo tiempo tratando de aplicar esto a mi vida, y llevo tiempo tratando de experimentar esto en mi vida. Y sabes, yo podría decir que llevo algunos años sin pedirle cosas a Dios. Yo podría decirles con seguridad que llevo algunos años que mis oraciones no son acerca de pedir, sino es simplemente acerca de alinearme con Dios. ¿Por qué? Porque cuando entiendes este punto, cuando entiendes que, o sea, creo que lo que está diciendo aquí Jesús es, cuando tus oraciones van más allá de pedir lo que quieres o que necesitas, entonces eso también es agregado. Cuando tus oraciones van más allá de simplemente ver a Dios como ese que va a dar, ese que te va a dar lo que necesitas, y cuando realmente te interesa el corazón de Dios, es cuando empieza a transformar algo en tu vida. Y eso es lo que yo quiero proponerles el día de hoy, que la verdadera oración es alinearnos con la voluntad de Dios. La verdadera oración es la comunión entre tú y Dios para saber qué es lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo. Y que cuando eso sucede, entonces yo tengo la plena seguridad de que Dios me va a dar lo que yo necesito. Cuando yo estoy en comunión con Dios, sé que ya no necesito pedirle. Cuando estoy en plena comunión con Dios, sé que ya no necesito orar por cosas que yo sé que o pienso que necesito o quiero, porque sé que Dios me va a dar lo mejor. Y no vamos a ir ahí, pero ustedes lean el versículo Mateo 6
Y entonces Jesús continúa, después de este párrafo que acabamos de decir, Jesús continúa y termina diciendo el Padre Nuestro. Y termina diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y esa es la forma en que Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Pero te quiero decir algo. Creo que la oración o te lo diría así, a veces la respuesta a la oración que tienes no va a ser o Dios no va a ser algo externo, sino va a ser algo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que muchas veces vemos la oración como un escape o vemos la oración como un encargo. Y es por eso que sentía esto compartir con nosotros como iglesia, como hijos de Dios, pero también como en nuestra vida personal. La oración no es responsabilizar a Dios de algo. La oración no es decirle como de, ay Dios, pues ahí te encargo, ahí tú hazte cargo y ahí cuando tú lo resuelvas, pues me avisas y ahí cuando ya se haya realizado eso que estaba orando, pues ya lo voy a haber hecho en el nombre de Jesús, amén. Y es que si somos honestos, muchas veces vemos así la oración. Si somos honestos, vemos la oración como simplemente decirle a Dios como de tú encárgate de esto. Pero sabes, yo creo que la oración es preguntarle a Dios por sabiduría, preguntarle a Dios por cómo el cielo haría o resolvería un problema. Para que tú entonces puedas accionar para resolver ese problema. Te lo vuelvo a decir, creo que la oración es simplemente conectar con Dios para que Dios te dé una respuesta del cielo, para que Dios te dé cómo Él resolvería ese problema y que entonces tú lo puedas resolver. Y entonces tú poder hacer algo al respecto. Pero eso no nos gusta porque eso también pone responsabilidad sobre nosotros. Porque eso entonces también requiere que nosotros hagamos algo. Y sabes, en la iglesia, eso yo lo veo en la iglesia y es lo que quiero hablarnos a nosotros y confrontarnos como iglesia, porque muchas veces caemos en ese error. En la iglesia constantemente estamos orando por cosas, ¿sí o no? Estamos orando por la condición del mundo, estamos orando por nuestro presidente, estamos orando por la gente allá afuera, por el mal que existe en el mundo. Y entiéndanme, todo eso está bien, todo eso tiene poder, la oración tiene poder y el hecho de que tú y yo oremos por alguien tiene poder. Pero recuerden lo que dice Santiago, si la oración o la fe sin obras está incompleta. Y sabes, al cristiano no le falta orar, le falta cambiar. Todos oramos, no tengo problema, la iglesia ora, yo sé que ora. Pero muchas veces decimos cosas como de, no sé, Dios, por favor, declaramos a todos los huérfanos de México que tú traes tu amor y que ya no son huérfanos más. Y empezamos a hacer una oración y podemos hacer un ayuno de 40 días y de 40 noches por los huérfanos y orar todos los días en nuestra casa por los huérfanos. Pero Dios, recuerden, las oraciones de Dios muchas veces son respondidas por medio de tu vida. Y creo que tenemos que cambiar la forma en la que oramos. Porque generalmente la forma en la que oramos, parafraseadamente o resumidamente es, Dios, tú haz las cosas, amén. Y la oración debería cambiar de Dios, ¿cómo yo puedo unirme contigo para cambiar esto? Para traer cambio a mi vida, para cambiar esto en el mundo.
Y si como iglesia estuviéramos orando, digamos, por la orfandad, sí sería: Dios, por favor, ayuda a los huérfanos, que suceda algo con los huérfanos, pero Dios, danos soluciones divinas para cambiar la orfandad en nuestro país. Ayúdanos a crear centros donde podamos adoptar a huérfanos, donde podamos educar a huérfanos, donde podamos levantarnos y enseñarles la palabra de Dios. Danos recursos, Dios, danos contactos con personas para que puedan invertir en la iglesia, para que podamos abrir orfanatos. Suena diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te estás responsabilizando por lo que estás orando. Pero cuando no nos responsabilizamos por lo que estamos orando, entonces es más fácil deslindarte de esa oración. Y el ejemplo más claro está nosotros padres con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes padres han orado por sus hijos? Espero que oren por sus hijos, y es lo mismo. No estoy diciendo que la oración no tiene poder, pero ¿qué pasaría si tú oraras por tus hijos y dirías: bueno, Dios, oro por mis hijos, entonces eso ya me exenta de mi trabajo como padre? No, ¿verdad? Tú oras por tus hijos, pero esa oración o la oración que estás haciendo requiere acción también con tus hijos. Así que quiero preguntarte: ¿por qué estás orando en esta temporada? Y sabes, esto es algo fuerte, pero Dios a veces no te va a sacar de tu situación. Dios a veces, y esto Dios me lo dijo una vez a mí, y es una convicción que yo tengo, y me dijo algo como: Benjamín, es que mi objetivo no, y creo que ya se los había compartido una vez, no me acuerdo cuándo, pero fue como: Benjamín, es que mi objetivo no es que tengas una vida fácil, es que quiero que tú seas fuerte y aprendas a depender de mí. Y sabemos que Dios nos ama y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero yo te quiero proponer esto. Yo te puedo asegurar que si todas tus oraciones fueran respondidas el día de hoy en tu vida, no cambiarías. Si todo por lo que tú habías estado orando en este tiempo se resolviera el día de hoy, no cambiarías. Porque nosotros cambiamos en el proceso en el que Dios responde nuestras oraciones. Así que quiero que pienses en este momento en por qué has estado orando. Es lo mismo, o sea, no, problema número uno, no que tenemos todos o por lo que todos oramos: finanzas. Dios, yo quiero finanzas. Dios, por favor, bendíceme. Dios, quiero ser próspero. Esa es la oración, y Dios dice: wow, sí, quiero prosperarte, quiero darte eso que quieres, pero ¿cuál es la acción para llegar a esa prosperidad? ¿Cuál es la acción? Y entonces lo que yo debo de orar no es: Dios, por favor, dame finanzas. Dios, por favor, quiero ser bendecido. Sino: Dios, enséñame cómo ser bendecido. Dios, enséñame cómo ser próspero. Dios, enséñame cómo tengo que manejar mi vida para poder tener unas finanzas bendecidas. Y entonces Dios me dice: tienes que ser generoso, tienes que dar tus diezmos, tienes que hacer todo este tipo de cosas. Y entonces mi oración es contestada por medio de las acciones que yo hice, de la oración que Dios me dio. Y es por eso que lo que compartía nuestro pastor, ¿verdad? Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. La mayoría de nosotros clamamos, pero no todos esperan la respuesta de Dios. Te los vuelvo a decir: muchos de nosotros clamamos, pero no esperamos a que Dios responda. Es lo mismo, Jeremías 33, lo que vimos fue: clama a mí y yo te responderé. La mayoría de nosotros hacemos la primera parte, le clamamos a Dios y le decimos: Dios, por favor, cambia al mundo. Dios, por favor, cambia a mi esposo. Dios, por favor, dame esto. Dios, por favor, dame lo otro. Y Dios dice: bien, adelante, te lo quiero dar. Lo quieres, lo tienes, pero esto es lo que tienes que hacer. Pero ya cuando Dios, ¿alguna vez te han dejado con la palabra en la boca? Así que le ibas a decir algo y se voltea y te fue. Muchas veces esa es nuestra relación con Dios. Dios, te lo encargo, y Dios dice: bueno, si quieres esto, tienes que hacer esto, ahí te lo encargo, y te vas. Sabemos que la Biblia dice que todas sus promesas son ¿qué? Sí y amén. Y todos decimos amén a eso, pero lo que no sabemos es el proceso para que se cumplan esas promesas. Entonces, yo quiero animarlos a que empecemos a cambiar la forma en que oramos.
Que la oración no es responsabilizar a Dios de algo, sino es ver cómo podemos colaborar con Él para que eso suceda. Tanto en tu vida personal, tanto en el mundo como iglesia. O sea, como iglesia me encanta que oramos constantemente, me encanta que hacemos oraciones, que tenemos reuniones de oración y eso es poderoso. Pero estamos viviendo en un tiempo de lo que leímos en Santiago, donde la oración no está siendo suficiente, necesitamos hacer algo al respecto. Y no estoy diciendo que cuando oramos no pasa nada, pero necesitamos hacer más, necesitamos accionar. Y es lo mismo en tu vida personal. Piensa en este momento en qué has estado orando en esta temporada de tu vida. Finanzas, dile a Dios qué acciones debes de tomar para vivir una vida sana en finanzas. Por tu matrimonio, es lo mismo, ¿verdad? Es tan fácil orar, Dios cambia a mi cónyuge, Dios cambia a mi esposa, ella es la del problema, Dios voy a orar por ella y le dices, voy a interceder por ti, voy a orar por ti y tu oración es Dios cambia. No. ¿Quieres ora por tu matrimonio? ¿Cómo se ve la acción de esa oración? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo se ven las acciones de tus oraciones? Porque a veces simplemente nos quedamos como de, Dios tú hazlo y ahí me avisas cuando ya lo haya resuelto. No, Dios no lo va a hacer. Y no lo hace no porque no quieran, no lo hace porque es lo mismo. Dios quiere que crezcamos como hijos e hijas de Dios. Dios quiere que seamos mejores personas. Y yo he aprendido eso, o sea, una de mis oraciones constantes es, Dios no me des algo que yo no pueda manejar, Dios no me des algo que me destruya. Entonces, si me ayudas, Alfred, con el piano, porfa. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Y sabes, estamos viviendo en un tiempo, estamos entrando en un tiempo donde tenemos que responsabilizarnos como hijos de Dios. Tu oración tiene poder. Lo que tú oras es poderoso. Lo que tú oras está en el corazón de Dios. Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere satisfacer y cumplir todas las oraciones que hay en ti. Todo lo que tú le has orado, Dios lo quiere alinear con su voluntad. Pero quiero que te preguntes eso. ¿Cómo se ven las acciones de tus oraciones? ¿Cómo se ve el ser proactivo y no tener una oración muerta? Sino tener una oración viva con obras, con alinearse con la voluntad de Dios y decirle, Dios, estoy aquí. Dios, dime cómo se ve prácticamente resolver esta oración. Porque es más cómodo responsabilizar a Dios por algo que oramos. Pero cuando te alineas el corazón de Dios, esa oración tiene un peso sobre tu vida y tiene un peso sobre el corazón de Dios.